Bien, continuamos en actualidad preventiva. PhD, Lenín Herrera, vamos a hablar ahora con un experto que además es político. Oye, un experto que además es político. Pero oye lo grande me vea Andrés. Tú me dices que era Víctor, que yo lo sigo en TikTok y Sí. yo vengo preparado. Tú- Yo no vine entonces preparado. tú sabes que era Víctor Félix. No, yo no sabía. Ahora, cuando yo lo vi, yo le iba a pedir un autógrafo. Pero te lo da Yo le ahorita. digo, no, y me comuniqué que José Él te lo va me a va dar a tener ahorita. que dar un autógrafo. Víctor, muchas gracias por venir al programa. Feliz entre dos hermanos. De verdad me Así, siento y golfita. ¿Y muy golfista? contento. Ay, Muy papá. contento, pero No. Dice él que Handy que está alto. Dice él. Cuidado si él postea ahí vainas raras como la gente. hay que Ay. mi hijo, un doctorado, le pregunta a la gente, ¿qué significa PhD? Dice, no somos iguales. Entonces estoy en BA, Esto es lo que le gusta. jerga extrañas. Víctor, mira, tú sabes que yo quería antes de comenzar a conversar contigo, óyete, el invitado anterior, Rafael Rodríguez, me dijo cuando nos estábamos maquillando, digo, mira, vamos a traer un experto en condominio que nos hable de vivir en comunidad. ¿Sabes lo que me dijo él? Oye, ¿cómo él comienza? El dominicano no sabe vivir en un edificio. El dominicano nada más sabe vivir en una casa. Entonces, con esa introducción, No, yo no creo que ha- tú me no ha digas, aprendido. No, pero nunca. Entonces, yo quiero que con eso tú nos comiences a decir si eso es verdad de Rafael o qué tú opinas de eso. Porque es difícil vivir. Hay dos razones Vamos a ver. que ratifican esa expresión de Rafael. La primera, nosotros venimos de una sociedad rural. Todavía tenemos el Código Civil que habla de usufructo, lindero, que la vaca, Sí, que sí. sembrar 5 metros el árbol del lindero del vecino, porque esa era la sociedad de ese entonces, proteger los bienes materiales que eran vaca, chivo, árboles, etcétera, la tierra. Y no es cierto que han ido adecuándose algunas leyes, algunas normas, pero la sociedad, a medida que van avanzando, tiene que ir creando las condiciones de norma y de convivencia pacífica según vaya evolucionando el tiempo. Y lo otro es que en República Dominicana tenemos también una desconexión de las autoridades de la población. En la República Dominicana, el gobierno dominicano, tanto el nacional como los locales, los gobiernos locales, han dado muestras evidentes de que son incapaces de cumplir sus propias leyes. Entonces, si no la pueden cumplir entre ellos mismos, imagínense usted con el particular, con el ciudadano. Sí. Entonces, esas dos razones. Primero, los gobiernos se distancian, no cumplen los servicios, las expectativas que la gente reclama, tampoco norman cuando se violan algunas leyes por intereses varios. Y la primera, porque vemos una sociedad rural, todo el mundo en una casa. Pero tenemos hace ya un desafío, hace unos años, que es la vida en vertical. Sí. Apartamentos. La razón fundamental es el costo de la tierra. Sí. La tierra está cada vez más cara, construir es muy, muy costoso en una propiedad de manera particular, una vivienda, 700, 800 metros, imagínese usted. Y también la dinámica de la modernidad, cuando usted tiene ya una comunidad, un solo tanque. Yo me crié ahí en el Mirador Sur, nací y me crié ahí. Cuando yo era mozalbete, tenía 15, 16, 17 años, salía con un tanque de gas, lleno el tanque de gas de mi casa, Sí. un vehículo. Sí. Esa era la sociedad aquel entonces. Sí. En los sábados y domingos en mi casa iban personas extrañas a limpiar el jardín, a lavar la ropa, la planchadora. Ya hoy no se puede ese tipo de vida. Aunque querramos, no se puede. Sí. Ya vimos una comunidad con un tanque común de gas. Sí. Entonces eso también es parte de la dinámica del comportamiento del cambio que tenemos que asumir. Y bueno, tenemos que vivir hacia arriba. Por esas dos razones vivimos en condominios. Pero hay un problema, que estamos viviendo uno arriba de otro, pero no unos con otros, que no es lo mismo. Exacto. Uno arriba de otro, que no es lo mismo que pero no uno con otro. otros, porque vivimos vecinos que no se saludan, Sí, sí. Claro. personas que se han dado un tiro por un parqueo. Sí. Sí. El tema de las áreas comunes, la piscina, porque hoy hay condominios que tienen piscina, Sí, sí. gimnasio, área social, hasta área de cine. El uso y abuso de esas áreas también genera conflicto entre vecinos, también el desconocimiento, porque esto es una ley totalmente diferente. Hay varias leyes que interactúan. La 10805, que es la de propiedad privada, la jurisdicción inmobiliaria, la ley 10203, que es la del humo, que molesta, la ley del ruido, la prevención del ruido, el tema de la protección de animales y el más importante, la 5038, que es la de régimen condominio, que son leyes de la dictadura. Ay, O sea, mi estamos madre, hablando de sí. leyes que venían Cuando de esa, no había ascensor. de esa cuando eso. sociedad. Y bajo ese esquema, entonces los gobiernos locales han tratado de normar, con pequeñas resoluciones, normar ese conflicto. Pero cuando usted pelea con un vecino, es en una instancia diferente.
a una filtración es una instancia diferente. Claro. Le cogieron un parqueo o violaron el área común es un estadio diferente. Entonces, todo eso, El que se le pega en la pared, la gente el que no lo vive en sabe. Villamella, que se le pega Pero al el lado. problema es no es la indiferencia tampoco, sino que la gente desconoce. Pero vamos a ver, Víctor. Mira, me mudo a un apartamento. Como decía, ya el gas, me olvidé del gas, Sí, me olvidé de la planta, sí. Del me agua. olvidé del agua, me olvidé de que hay que pintar atrás, afuera, Sí. no hay que pintar afuera ya. Entonces, todo eso el condominio, el que administra, lo resuelve. Lógicamente hay un costo para eso, que es un costo de mantenimiento que tú tienes que pagar. Un aporte. Que siempre es mejor que lo que tú vas a gastar en tu casa. Entonces estamos más cómodos. Tenemos una piscina, que puede ser común, tenemos un cosa, pero ¿dónde está el problema en que la convivencia se hace difícil a veces? Creo que a veces no, casi siempre. Vamos a O la aparece raíz. uno. Vamos a la raíz. Ok. Aquí hay una moda de que aquel que no quiero menospreciar tampoco a los agentes inmobiliarios, Sí. que están organizados y muchos son profesionales. De hecho, hay maestrías en Ok. esta formación. Pero hay muchas personas que no tienen nada que hacer, se tiran una foto y sacan una cuenta en redes sociales y ya son inmobiliarias. Que no Empiezan tiene a nada que vender hacer. propiedades. Pero oye, ¿cómo comienza él? Sí, Oye, así. Sí. Él no quiere de hacer Bueno, nada. pero no quiero Pero está bien, menospreciar pero está al bien. profesional, Está bien. sino al que no tiene nada que hacer. Claro. Antes, el que no tiene nada que hacer se ponía a vender seguros, pero eso está normado por una ley, Sí, la ley claro. 146. Ya tiene que salir de ahí. Tiene que sacar una licencia, un examen. Así y mismo, cada 2 años. exactamente. Y pasar el examen. Y dependiendo Claro, del nivel claro. que tú manejes, tienes que pagar hasta una fianza, dependiendo. Sí. Entonces, eso ya está regulado. Fíjense que se ha profesionalizado. Ya no hay ese desorden que había. Antes se robaban hasta las primas. Pero ya eso desapareció, o una gran parte de ese problema. Sin embargo, ¿qué pasa con el que va a comprar un apartamento? Tu hijo, mi hijo, va a comprar un apartamento de 200, 250 mil dólares, 100 mil dólares, porque 7 millones de pesos es mucho dinero. Sí. Y de esa persona que le está vendiendo el departamento, no le explique el desafío que va a tener a partir de ese momento, de lo que es una vida en vertical. Donde ese apartamento ya el taconeo, la bulla, Le molesta a la gente, esta es ¿no? mi casa. Pero que esto es mi casa, yo hago lo que me dé mi es así. gana. No. Esas son normas de Ah, convivencia que bueno. existen y están dentro de la ley. Pero yo pagué mi cuarto. Pero no importa. La persona no le explica eso. Sí. Y en vez de tú buscar un abogado, 10, 15, 20 mil pesos, paga una consulta y le explica, mira, dame los desafíos que yo tengo. Que yo me voy a mudar a una casa, a vivir ahora en un condominio. ¿Qué tengo que saber? La gente no paga eso. Entonces al final tiene que buscar 500, 600 mil pesos por un problema que tuvo en la justicia. Exactamente. ¿Qué pasa en este tema? Cuando usted compra un apartamento, tiene dos propiedades. Dos propiedades usted tiene. La suya, que es de los 4 paredes que usted compró, de 250, 60, 100 metros que usted haya comprado, que lo dice su título de propiedad. Sí. Es una ley especial, que es la de registro inmobiliario, la 10805, que todos sabemos lo que es. Sí. Inclusive la cornisa donde pone el aire acondicionado también lo dice el Sí. título. La cornisa de tantos por Y el parqueo y el todo. parqueo hay una confusión, que quiero que es bueno que lo mencionas. Y es que el parqueo, si bien está en tu título, tú no puedes hacer lo que tú quieras en ese parqueo. Claro. Porque es un Pero- parqueo pero no de debería- uso exclusivo para Pero no debería haber un título para ese parqueo inclusive. Lo tiene. Junto con el otro. Claro, está lo in- dice. Pero está Inclusive incluido. en algunos proyectos sobra Claro, parqueo. Ah, sí. Y te hacen un título Sí, te lo solamente ven. ese Sí, parqueo. sí, Exacto, sí, lo son- ven. Pero ese título dice que es de área común, porque hay que barrerlo, cuando vaya a pintarlo hay que pintarlo. Sí. No se puede construir, edificar sobre él. Sí. Tú no puedes decir, mira, yo no estoy usando ese parqueo, como yo no tengo carro. Voy a poner un almacén voy a ahí, poner un ahora almacén. Una carril. caseta, un caseta puedes, para poner porque eso es para uso cachivache. exclusivo Y eso afea también de el entorno. estacionamiento. Eso se llama armonía urbanística. Exacto. Tú no puedes afear eso. Entonces usted tiene dos propiedades. Esa 10805, que es su título de propiedad, y otra, que es el área común. Que Sí. usted es copropietario con los demás. Claro. Usted comparte una propiedad con los que viven allí. Sí. 10, 20, 5, 2. Porque a Sí. veces son son condominios de 2. O sea, Sí. No, pero eso uno arriba y uno abajo. eso es el MBA, que es rico. Nosotros Entonces, vivimos en piso de 10 y mucha 20 gente. pisos. 80 mucha gente. gente. 80 gente. Entonces Ciudad Juan Bo. allí esa persona desconoce que no solamente tiene una corresponsabilidad de sostener en bien común el mantenimiento de esa área, sino también que hay una especie de reglas de convivencia que deben establecerse. Cuando te entregan el título tuyo, para que haya un régimen de condominio, Te dan un reglamento. tuvo que haber pasado por Sí, la jurisdicción claro, inmobiliaria. claro que Eso sí, no es lo loco. claro. Porque cuando usted construye un edificio y usted lleva el título original, lo que habla de los 700, 800 mil Sí, metros de exacto. abajo. Claro. Si usted va a vender el quinto piso, y usted está vendiendo el aire. Sí. Entonces, para que usted pueda vender el aire, hay una cosa que usted se sujeta, que se llama régimen de condominio. Entonces, la jurisdicción inmobiliaria, mediante un procedimiento y protocolo establecido por ley, te da títulos del quinto A al quinto B y te da títulos del aire. Del Sí, sí, aire. sí, sí. Así mismo. Sí, con sin tierra. con la tierra abajo nada más. Sí. El hueco. Sí. Entonces, a partir de ahí,
que establecen un régimen de condominio, cada vez que adquiere uno, lo van sumando. Andrés compró el 5B, Víctor compró el 5C, Lenin compró el 14A. Y así van constituyendo una cosa que se llama junta de propietarios. Esa junta de propietarios son socios, igual que de hecho todos los condominios deben tener un RNC, deben estar registrados. Claro, Sí, sí, el régimen sí. de La condominio, Dirección General claro. de Impuestos Sí. Internos, porque usted contrata un personal. Pero además, cuando usted compra el gas, el servicio de la planta Sí. eléctrica, los contratos de mantenimiento, Debe ser el régimen de condominio. inclusive contratar un administrador necesita emitir responsabilidades colectivas. Yo no puedo pedir el gas a nombre mío. Claro, Tiene que ser a nombre del condominio. Sí. Claro. En La fin, todo, luz. todo este proceso debe estar constituido. La luz común. Mucha gente no lo sabe. La gente cree que nombrar a Andrés, que vivimos todos juntos, a Lenin, administrador del condominio. No, y a veces tú ponen manejas los dinero. servicios y ponen los servicios a nombre de esa Pero persona. cuando vienen los problemas, que esa persona se muda, o Ya. simplemente se atrasa alguien en pagar, a quien persiguen es al que tiene la cuenta. Exactamente. Entonces, todo esto hay que normarlo. Estamos al garete, no hay una sombrilla específica para normar todo esto. Hay unos temas muy complicados que la gente también no sabe que a pesar de que usted vive en un condominio, hay horas para el ruido, hay una cantidad de decibeles que usted puede subir, 50, 60 decibeles por hora, determinada a partir de tal hora, a partir de tal día. También tenemos que aprender a vivir con la diversidad. Hay personas que tienen religiones distintas a la suya, que guardan el sábado, otro el domingo. Sí. Sí. Hay personas que viven ahí Viven martillando y envejecientes, jodiendo a cualquier que hora. vendieron su casa, compraron un apartamento Sí. para, Tranquilidad. para que ese dinerito tenerlo en el banco y le genere la compensación que no tienen Lo que yo quiero que haga José Longo. para su ingreso. Sí. Un Pero, saludo, Víctor- un saludo a Longo, mi Sí, hermano. a mí- Entonces, Víctor, yo ese tengo- tema ahí, también tú tienes que respetar que en ese edificio que tú vas a vivir, va a vivir gente, mujeres solteras, madres solteras con niños. y lo Airbnb. Señor, ahí Eso- ese es el no, pero problema. yo creo que tú lo dejes eso para el próximo. Está bien, está Es bien. un Entonces, corte nada más de hablar de eso. Ese Airbnb. tema, la gente lo desconoce, Andrés. Y por eso tiene que entender que usted tiene dos propiedades. La suya, y con esto terminamos este bloque, por mi parte. Sí. Y la otra es la que usted comparte con las demás. Y es una corresponsabilidad que tiene inclusive implicaciones legales. Pero Víctor, hay que aclarar, digo que tú no aclares algo. Antes de la pausa. Antes de la pausa, esa copropiedad está en función de lo que yo puedo pagar o en función de lo que determine la mayoría. Mira, Tú entendiste más o menos la la idea. ley 5038 establece un marco referencial para arrancar, de arranque. Esta es la base. Sí. Sobre eso ustedes se pueden ir organizando. Y después viene la Junta. Pero ese reglamento establece cosas que no se pueden violar. Como por ejemplo, las decisiones que se vayan a tomar dependiendo del tipo de decisión. Así es la mayoría calificada, unánime o por mayoría simple. Y una Exacto. Junta directiva. Y es dependiendo. Después que se constituye Sí. la junta de propietarios, cada uno tiene un voto. Exacto. Si somos 15 propietarios. Exacto. Sí. Y se vota en proporción a lo que se vaya a decidir. Si es para cambiar, por ejemplo, El administrador. que no necesariamente tiene que ir a junta, pero vamos a decir que sí. Sí. Eso es por mayoría simple, mitad más uno. Vamos a pintar el edificio Eso afuera y va a es. cambiar la fachada. Exactamente. Y cuesta, Unánime. Y cuesta Que es dinero. unánime. Que es unánime. Cambiar la pero- fachada es unánime. Sí, porque usted no puede cambiar Tiene la armonía que urbanística. ir todos los dueños. ¿verdad? Porque usted compra un apartamento y usted Claro. lo primero que compra, lo que le venden a usted, Entonces es una asamblea de venden y usted dice, qué bonito se ve el edificio. Víctor, entonces es una asamblea de propietarios que hay que hacer. de propietario. Sí, pero dijo unánime. Unánime, Eso es unánime. importante. Unánime Claro. es decir que eso Si hay es- uno que vota en contra, hay Ya problema. No, puede. no se puede hacer. No se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo un parqueo y me sobra uno. Tengo dos y me sobra uno. Yo se lo quiero vender a Andrés. Esa decisión entre nosotros tiene que ser aprobada por la Junta de Condominios. ¿Cómo? Claro, porque usted está afectando una parte común. Pero es una propiedad privada. Pero mía. usted lo puede hacer de manera sencilla, simple, votación única, pero tiene que notificarlo. Notificarlo. Ah, O sea, ok. ahora, hay un parqueo de visita Sí. que es de todos. Sí, y sí. yo Eso lo da quiero problema. comprar. Tiene que ser unánime. Eso es verdad. sí, Eso es claro, verdad. Usted está correcto. enajenando Claro que sí. un bien Correcto. común. Es así, es así. Y es. sin título. No, tienen título porque lo tiene el Sí. condominio. Ah, Tiene bueno, sí, título. lo La tiene computadora se condominio. le entrega al condominio. Claro, sí, claro. ustedes. Sí. Entonces, ese tema de convivencia, la gente lo desconoce. Nosotros podemos lograr también normar el tema de los administradores de condominio. Sí, claro. Que ahora también todo el que no tiene nada que hacer Te metes a eso. se constituye en un Y administrador después de condominio. busca 5 gente para que le limpie No, la cuando cosa. tú cambias, el administrador se llevó todo el historial. A todo el empleado, A veces hay todo, gente que todo. paga y no paga y dice... ¿A quién le pago tú ahora? no sabes a quién le pago. Sí, sí, ¿O sí. cuánto pago? Tú dices, yo estoy al día. Está bien. Y el administrador se desapareció. Todo este tipo de cosas son de las que nosotros tenemos que ir asimilando en vida en vertical y hay cosas que se complican más. Bueno, yo creo que este es un tema, señores, sumamente conflictivo, vamos a llamarlo así, y muy
interesante conversar con Víctor sobre estos temas de esto, de condominio. Hay muchísimas cosas más. Sí. En el próximo segmento vamos a hablar de otros temas y ese de los Airbnb, que ha tenido tantos problemas y que inclusive hay apartamentos que se han decidido, no, este nada más es Airbnb. O aquellos que están 2 o 3 gente que quieren sacarlo de ahí. ¡Afuera! Sí, Porque eso mismo. no tiene costumbre. Osama.